la sensación es, nadie puede hablar con nadie, yo con esto no me hablo, yo con el otro no me hablo. Hay un fenómeno que acelera todo eso y que, por lo menos en el corto plazo, es adaptarse o morir, digamos, ¿no? Que es el algoritmo. Por supuesto que hay muchos logros que tuvo la generación postdemocrática. ¿Cómo crees que está la salud democrática en Argentina hoy? Hace 40 años, los y las argentinas recuperamos nuestra voz democrática. Por eso desde Amnistía Internacional creamos Voces que Transforman, edición 40 años de democracia, un ciclo de charlas con referentes para analizar los cambios que atravesamos en las últimas 4 décadas en materia de derechos. En estos 40 años hubo grandes conquistas en materia de derechos, pero la democracia argentina todavía tiene deudas y desafíos por sortear. Hoy nos visita Iván Jagroski, periodista de radio y televisión, fundador y director del medio digital Cenital. En este episodio de Voces que Transforman, Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, va a conversar con Iván sobre la democracia argentina de hoy. ¿Qué desafíos enfrentamos actualmente? ¿Cómo estamos en Argentina en términos de convivencia democrática? Hola Iván, bueno, gracias por aceptar esta invitación a Voces que Transforman, edición 40 años de democracia. Es un placer enorme tenerte acá. Para empezar, me gustaría, primero, como sos un joven referente político, un gran referente político en este momento, y escuchamos de vos reflexiones sumamente interesantes y te seguimos y te leemos. Alguna vez te escuchamos decir que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza y que no crees en la salvación individual. ¿Te parece que desde el regreso a la democracia hasta hoy la Argentina no se realizó? Bueno, primero gracias por la invitación. No tan joven ya, la verdad. Los años pasan para todos y todas. Esa frase sí, no es mía, yo sin tener ningún tipo de ascendencia político o partidaria. Es una frase de Juan Perón, que creo que hace justicia. No, creo que Argentina, del regreso de la democracia, no se realizó. Em, si bien uno a las dirigencias políticas les molesta la comparación del tiro largo, nosotros como ciudadanos sí tenemos que mirar justamente los 40 años, ¿no? Porque si uno va después para el análisis político, por ahí uno puede ir decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Pero en términos del regreso de la democracia, creo que no, creo que tenemos, bueno, los datos económicos son datos que nos dejaron atrás de nuestros socios de la región, cuestiones vinculadas al capital humano, al desarrollo humano, también están muy, muy degradadas. Em, Hay, por supuesto que hay muchos logros que tuvo la generación postdemocrática que es muy impresionante porque uno dice, bueno, tenemos que abordar fundamentalmente los temas estructurales de desarrollo, los temas económicos, pero bueno, estamos también ante la posibilidad de incluso tener que discutir cuestiones que no había discutido la dirigencia política, es decir, frente al retroceso que hemos sufrido o al estancamiento, para ser más justos, ahora estamos frente a la posibilidad de un retroceso. Igualmente, Perdón, cuando hablas de retroceso, ¿te referís retroceso en términos de qué? en términos de convivencia democrática, si volvemos a poner en duda cuestiones que estaban zanjadas, repito, como por ejemplo lo que fue el terrorismo de Estado, la dictadura entre el 76 y el 83, al margen de que haya cuestiones vinculadas a la política de derechos humanos en sí, en términos jurídicos, que por supuesto que hay que abordar y que por ahí hubo omisiones estatales en ese sentido, la equiparación del terrorismo de Estado es algo que no lo había hecho ninguna fuerza tan abiertamente hasta el momento. Bueno, ahora sí. Y ahí creo que hay un problema, no por el hecho en sí, que por ahí es una agenda
que no es mayoritaria en términos concretamente de la política de derechos humanos, pero es una precuela, es una antesala, es un spoiler de lo que va a ser la convivencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un registro, sobre todo, de falta de orden en ese sentido, del orden bien entendido, del orden jurídico, del orden social, del orden económico. Entonces a mí eso me preocupa bastante, aunque también hay que decir algo, la democracia no hereda una situación virtuosa desde el punto de vista económico, como a lo mejor tuvo, no sé, aunque haya sido una política monstruosa de derechos humanos, fue virtuosa desde el punto de vista económico del General Park en Corea o alguna situación similar. Ya venía siendo un proceso realmente muy tóxico para la economía argentina. Y ahí hubo idas y vueltas, creo que 40 años no nos hemos realizado, pero hay una persistencia de la sociedad argentina en creer que eso puede ser, y yo creo que la persistencia de la fe en ese sentido en algún momento se materializa. Bueno, vos trajiste el tema de derechos, ¿no? Derechos humanos, ¿verdad? Memoria y justicia. Obviamente nosotros acá desde una organización como Amnistía y hemos sido hemos seguido el avance y el reconocimiento de derechos que hubo en todos estos años. Yo digo todos estos años de Alfonsín hasta ahora, ¿no? Divorcio vincular con Alfonsín, me voy a saltear cosas, pero matrimonio igualitario, identidad de género, aborto, ley de educación sexual integral, bueno, todas, leyes vinculadas, por supuesto, a temas de género y diversidad, todas leyes que ampliaron mucho los derechos de grupos minoritarios de nuestra sociedad y que nos encontramos en este momento en un contexto complejo respecto, ¿no? a ese grupo de conquistas, por decirlo de algún modo. ¿Vos crees que eso, digamos, vos crees que, pensándolo más a futuro, ¿no? O a corto plazo, en un contexto de mayor, digamos, o de intención de restricción de estas leyes y estas normas, que no es fácil, ¿no? Porque es todo un proceso judicial complejo, ¿cómo crees que la sociedad se va a manifestar ante, no sé, ante la restricción o intentos de restricción de todos estos derechos? Pensando, ponele, con lo que pasó en el 2x1, ¿no? Cuando la Corte... La sociedad argentina, ¿no? Sí, en general, los procesos que, que esta cosa de acción y reacción, ¿no? Es decir, uno piensa por ahí, muchas cuestiones tienen como tres planos que a veces se mezclan y se mezclan mal, y a veces se mezclan y se mezclan bien, que es el jurídico, que es el político y que es el social. Em, yo creo que mi respuesta es muy pragmática en ese sentido, porque yo creo que depende la economía. Siempre creo que es en gran parte eso, porque no creo que exista algo como la sociedad. Es decir, eh, cuando se acumulan demandas, es más probable que cualquiera de esos colectivos que tienen demandas acumuladas reaccionen. Y entonces, yo creo que en el 2x1, si bien fue una reacción muy importante ante el fallo de la Corte, también había otras demandas de lo que fue la movilización en sí. Es decir, había demandas de orden represivo, había demandas de orden social, de orden de libertad de prensa, de orden económico, etcétera, 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 que todas se condensaron en esa movilización. Em, Hoy a mí me parece que lo que, lo que pasa con esta agenda es que yo creo que es un fenómeno global, pero parte de lo que ha pasado con esta administración, que es ante falta de otras agendas, fue una agenda sobre representada para la gente que no está involucrada en los temas, y que eso, frente a la situación económica, como pasó en su momento también, distinto el proceso, pero en Estados Unidos, eh,
se vio como si fuera la suma de todos los males, ¿no? Es decir, fue como la política pública que se llevó la marca como si fuera la responsable de un montón de cosas. En su momento recuerdo algo parecido, no porque el fenómeno social haya sido el mismo, pero cuando estaba muy en discusión la política del fútbol para todos, y entonces el argumento era yo saco fútbol para todos, y entonces con eso puedo construir escuelas o jardines y demás, que era la promesa que había hecho el expresidente Macri. Em, y está bien del punto de acumulación política, es efectivo, pero después la sociedad, que además tiene cada vez menos paciencia, se da cuenta que, supongamos, vos podés retroceder con todas estas leyes, incluso desde el punto de vista del Congreso de la Nación jurídico, pero después el resto de los problemas que tenés en tu diaria no se van a solucionar porque le diste un DNI o permitiste que dos personas se casen o hubo leyes que a vos te generaron reacción desde el punto de vista de tu identidad constitutiva. Entonces, yo hoy, francamente, no veo un fenómeno en el que solamente puede haber una reacción muy grande por esta agenda, pero sí creo que depende, por supuesto, cómo concluya el proceso electoral y cómo sea la gestión que viene. Sí, lo que puede haber es una sumatoria de demandas, entre las cuales puede estar esta y otras, que condicionen algo que da a veces la sensación que no es una manifestación de política pública, sino que en varios de los registros que uno escucha son manifestaciones de revancha. Y ahí creo que no está en ese frame la sociedad argentina, por más que parezca que sí por las opciones electorales, estaría para hablar mucho tiempo, pero bueno, creo que viene por ahí. Y haciendo foco en la sociedad argentina, que la mencionabas, la traías vos, y lo dijiste, pero ¿crees que su preocupación mayoritaria es estrictamente la economía o hay otras cuestiones que les preocupan? Pensando en cómo están votando, ¿no? Y cómo se están dando las cosas. No, creo que hay una frustración lógica en buena parte de la sociedad argentina por falta de resultados en varios aspectos. La economía indudablemente es uno, la seguridad es otro. Bueno, todo lo que ya sabemos, no estoy diciendo ninguna novedad. Pero también creo que hay un fenómeno que acelera todo eso y que em, lo exacerba permanentemente, que es, por lo menos en el corto plazo, es adaptarse o morir, digamos, ¿no? Que es el algoritmo. Entonces yo veía, me pasa a mí, que como a mí me genera especial interés todo el fenómeno libertario, mi cuenta de Twitter y mi cuenta de TikTok, fundamentalmente esas dos, si viniera un observador externo y las mirara, diría, bueno, es alguien que forma parte del movimiento, porque ya prácticamente no me muestra otras cosas que no sea esto. Entonces, yo lo hago, digamos, antropológicamente, si querés, o porque forma parte de mi trabajo, pero hay un montón de gente que puede tener eso, que puede tener sus opciones políticas, a Messi y a la banda que le gusta. Lo planteo a Messi, no, por supuesto, con un proceso indiscutible, sin otra opción, pero el otro día lo hablaba con un actor muy, muy conocido que me decía, che, mi hija tiene 15 años, no vota, pero en TikTok solo se topa con videos, en ese caso creo que era por la dolarización, y sí, nada distinto. Y bueno, en algún momento la herramienta de convencimiento fue otra y la habrán usado mejor otros espacios. Quiero decir igual, Internet está ahí para el que la quiera usar. No tiene un patobica en la puerta que te pregunta cómo pensás. Después, sí hay cuestiones, el dueño de X ahora, de lo que era Twitter, sus propias posiciones y demás, pero la herramienta, repito, está ahí para el que la quiera usar. Entonces yo creo que ahí hay algo denso, porque es un dinamizador de frustraciones permanente. Hay gente que sufre, y conozco mucha gente cercana, vinculada a mucha gente importante que no particularmente progresista, que tiene hijos con patologías alimentarias producto de lo que genera, por ejemplo, Instagram. Quiero decir, eso
siento que visto años así como en algún momento se fumaban los aviones y hoy no lo podemos creer, vamos a decir, "Che, ¿esto era así, de verdad? O no, o va a ser un proceso de caída vertical, digamos, de nuestra atención y una reconfiguración de las relaciones sociales, pero creo que es así porque este tipo de opciones políticas crecen incluso en países que no tienen problemas económicos, con lo cual evidentemente la economía o las frustraciones por los resultados del Estado puede ser un argumento central incluso en Argentina por cómo están las cosas, pero no el único. Es interesante lo que decís. A mí me pasa lo mismo. Soy una gran consumidora de TikTok y el algoritmo me muestra, obviamente, en este momento a Milei porque consumo política en TikTok. Y, y vos estás trayendo algo que creo que tiene que ver un poco con la vieja dirigencia política. Vamos, creo que la habilidad de este nuevo candidato es el uso de TikTok como una red para promocionarse y promocionar sus ideas. Eh, y ahí sí te pregunto como qué responsabilidad tienen los políticos más tradicionales, los que no usan TikTok o que están empezando a usar pero no saben mucho cómo, en dónde estamos hoy, ¿no? Como, y qué las instituciones también, ¿no? ¿Cuánto de las instituciones de no solo poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? ¿Cuánto de no ver los políticos tomado en serio, nombrar la jueza o juez de la corte que falta, definitivamente nombrar al procurador, que digamos, son puestos muy relevantes para la institucionalidad democrática? Bueno, nada, como qué responsabilidad o qué, digamos, cuál es tu reflexión en torno a la dirigencia política en términos de esto, bueno, un candidato se construyó casi en TikTok, y no haber podido lograr nada, ocupar, digamos, poner en estos puestos que son tan relevantes y que definen la vida de las personas al fin de cuentas, ¿no? Porque si un caso llega a la corte, primero lo va a ver la procuración y va a definir a dónde va ese caso, básicamente, va a tener una opinión. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad o no tener un defensor del pueblo que represente a los ciudadanos, de esos dirigentes de no haberse ni comprometido a ponerse de acuerdo para nombrar un defensor del Son pueblo? dos cosas parcialmente distintas. Es decir, el tema del aprovechamiento de las herramientas de difusión en redes o digitales tiene varios años de, de uso de campaña. Lo que pasó siempre acá fue que la dirigencia tradicional, fundamentalmente la dirigencia tradicional peronista, renegaba de eso como si fuera un acto de frivolidad o algo parecido. Y la primera experiencia que tuvo, el primer palazo en ese sentido de cómo servían, otra vez, ni es solo la construcción política territorial, ni son solo los acuerdos políticos, ni son solo las redes sociales, son herramientas. En algún momento pegar carteles en la calle era útil y a alguien se le ocurrió primero que a otro y bueno, y esas herramientas se van utilizando y las van adaptando, que fue con la derrota con Cambiemos, el triunfo de Mauricio Macri. Sorprendentemente el proceso, yo conozco mucha gente del peronismo que entiende esto, que estudia campañas, que lo viene viendo hace muchos años, pero lo que pasa a veces es que no hay escucha de la dirigencia o valoración de la dirigencia en ese sentido. Ahora, también hay un punto que es la formación histórica de los propios dirigentes. Es decir, eh, si vos tenés una formación histórica donde saber es un activo, y donde el ridículo es un pasivo, el ridículo para buena parte de la sociedad, es decir, es como una suerte de límite que te impone tu propia historia o militante o empresarial o lo que sea, es probable que tengas, sobre todo además si son muchos años de eso, que tengas más límites para el histrionismo que, eh, que gente que no tuvo ese recorrido. Yo creo que cuando uno mira el caso de, por ejemplo, digo, para ir rápido, de Trump en Estados Unidos, bueno, su ejercicio televisivo le permitía ser un producto absolutamente atractivo. Em, Después, Bolsonaro en Brasil tenía en ese sentido lo mismo
el mismo tema que Milei acá, que es esa falta de temor al que dirán, ¿no? Por decirlo de una manera elegante. Y después también es un punto interesante que es gente que, a diferencia de la dirigencia política tradicional que se volvió conservadora, han sido muy rupturistas. Es decir, no esperaron a ver si el clima de época los acompañaba, sino que lo construyeron de alguna manera. Por ahí más Trump primero, porque fue, bueno, en los Estados Unidos, o Bolsonaro que Milei, donde ya un poco la ola con Orbán en Hungría, con Duterte en Filipinas. Yo creo que el caso de Bukele es distinto, no es homologable, pero bueno, con el triunfo de Bolsonaro, etcétera, con Kast en Chile, bueno, un poco ya no era una rara avis, pero empezaron a decir cosas que en teoría no se podían decir y las dijeron igual y no pasó nada. O al revés, sí, fue lo capitalizaron. Y por otro lado, un montón de gente diciendo no hay que tocar esta ley, no hay que tocar esta otra ley, no hay que tocar esa ley de más allá. Y los usuarios de esas leyes diciendo, pero no está funcionando, ¿por qué no la podemos tocar? Y entonces, bueno, esa rigidez ideológica, el agua encuentra su cauce, y en este caso él lo encontró. Y también hay algo para mirar, que es, así como en Chile, por más de que el gobierno de Boric no sea un clásico gobierno de izquierda, la ruptura se materializó por un gobierno de izquierda, en Argentina el 66%, el 60% de los argentinos eligieron opciones políticas con un registro más bien antiprogresista, para ponerlo de alguna manera, para no ponerlo en un partido político. Bueno, eso también dice algo, ¿no? No es solo la frustración, porque si hubiera sido solo frustración, perfectamente podría haber sacado 30 puntos Grabois o el Frente de Izquierda, y no. Y respecto al otro, creo que la polarización tiene esta cosa de paralización institucional y que además en esta administración puntualmente a la polarización se le sumó la polarización interna. Entonces era como una mamusca de parálisis institucionales donde claramente no hubo... Me parece que está claro que concretamente, digamos, el presidente y la vicepresidenta no estuvieron a la altura de que sus diferencias políticas o personales no impactaran institucionalmente, como efectivamente terminó. Van a ser 2 vacantes con el gobierno que venga en la Corte, la vacante del procurador, la vacante del defensor, un montón de jueces, y esas cosas son de tiro largo, ¿no? El lamento después es de tiro largo. Y bueno, me imagino que en esto coincidimos, pero te pregunto, en todo este tiempo ni siquiera se les ocurrió ni pudieron ponerse de acuerdo, por ejemplo, entre 2 partidos en, bueno, vamos a finalizar y nombrar al procurador general, bueno, para dar un ejemplo de la falta de acuerdos, ¿no? ¿Cuánto mal nos hace con la sociedad y cuánto nos cansa también como esta falta de poder de nuestros representantes, de poder acordar y de poder, no sé, conversar y discutir y atravesar procesos que nos lleven a resultados positivos en términos de tanto enfrentamiento, ¿no? Como la sensación es, nadie puede hablar con nadie, yo con esto no me hablo, yo con el otro no me hablo, hay como una falta de diálogo que yo solo vi en mi historia, bueno, en la historia de la política más actual argentina, un diálogo muy interesante en la campaña del aborto, ¿no? Que tuvo como esta Sí, claro. particularidad donde legisladores de todos los partidos que estaban a favor, se pusieron de acuerdo y trabajaron conjuntamente para lograr sancionar la ley de despenalización y legalización. Más allá de la ley en sí, creo que me interesa Sí, mucho sí, el proceso, indiscutiblemente. ni hablar que yo creo que hubo 9 meses de lo que se llama democracia deliberativa, en un congreso todos discutiendo y todos dando sus opiniones de todos los colores. Bueno, es el único momento que yo vi que algo así pudo pasar en nuestro país, ¿no? Y cuánto mal hace esa falta de diálogo para la sociedad y cuánto la sociedad está harta de la grieta, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay, la degradación
alcanza todos los niveles, ¿no? Es decir, los políticos, los empresarios, los periodistas, los sindicalistas, etcétera. Las instituciones, naturalmente. Entonces, hay una premiación por la lógica esta del impacto que hablábamos antes, medio enloquecedora del histrionismo, ¿no? Y en la búsqueda de ese histrionismo y de ese impacto, no hay ningún tipo de reparo en faltar el respeto, en mentir. Entonces, eso se va retroalimentando. Por supuesto, también parte de la falta de formación de la dirigencia, porque un dirigente político que está... Hay anticuerpos propios que deberían ocurrir para que esa no sea la norma o el tono de conversación. Porque yo no creo que sea el enfrentamiento y la polarización un problema en sí, sino yo creo que hay algo ahí de el tono en el que se setea la conversación, repito, para mí, que es producto de muchas veces de esto que hablábamos recién, porque en Estados Unidos el líder del Partido Republicano está está en el proceso atravesando un proceso judicial, hablo de Donald Trump, ¿no? El candidato, probablemente el candidato más votado, y aún así, en ese proceso, antes también, hay acuerdos entre los espacios para sancionar leyes que son Team América, digamos, ¿no? Acá parece no haber Team Argentina en ese sentido. Entonces, la ley de chips y ciencia que sancionan los demócratas y los republicanos por la crisis de los semiconductores, pensando en años para adelante, acá parece que fuera una herejía para los rígidos de los espacios. Muchas veces es eso y muchas veces también es rigidez ideológica, ¿no? Y desconocimiento de la política pública. Porque nosotros hicimos en algún momento, no importa dónde, no importa con quién, para mantener la discreción, pero un ejercicio en el que sobre un tema determinado de política pública energética, juntamos a una persona muy importante del gobierno kirchnerista, una persona muy importante del gobierno de Macri, tardaron 20 minutos en ponerse de acuerdo en esa política pública. Entonces nosotros dijimos, bueno, no, porque... Entonces, hay desconocimiento de algunos sectores, que a veces son los que lo conducen a los espacios. Después hay un proceso de acumulación política, de decir, che, no nos conviene políticamente. Y después también hay un tema ideológico, ¿no? Que es... hay sectores de todos los espacios que creen que el que tienen enfrente es una traba para el desarrollo nacional y que el camino es que esa traba para el desarrollo nacional no exista más. Y sí, obviamente, esa parálisis, eso se llama el empate catastrófico, empieza a generar falta de resultados o resultados malos. El sistema trata como de contenerse a sí mismo en esa polarización que en algún momento le fue útil a ambos, y bueno, y en un momento aparece alguien que rompe con esa polarización. También es interesante cómo la tentación centrista que tuvo la Argentina mucho tiempo en cuanto a opciones electorales, que decían, bueno, ahora va, ¿no? Ahora la grieta la va a romper el que conversa. Bueno, también tengamos en cuenta que yo no sé si hay una demanda de diálogo en la sociedad argentina, porque el que rompe la grieta es justamente el que propone todo lo contrario, una conversación, y la persona que gana la interna en Juntos por el Cambio es la persona que justamente se diferenciaba del dialoguista. Entonces, yo creo, insisto, que hay una demanda de resultados más que de conversación. Y que la sociedad se expresa como puede, ¿no? Esto es como nosotros nos expresamos como podemos, como cuando te arrastra la ola, ¿no? En el mar y estás en el medio y bueno, haces lo que podés. No hay... Si el sistema no tiene una brújula magnetizada, ¿por qué la podría tener la sociedad también? Sí. Me quedo con esto me gustó lo de los republicanos y los demócratas pensando en América, o sea, en la gente, y en Argentina
pensando en cada uno, ¿no? Mira, perdón la interrupción, pero em, Miguel Pichetto, con quien yo tengo una excelente relación, que me recomendó un libro y él lo cita siempre, que es la biografía de Talleyrand, de Duff Cooper. En una conversación con los británicos, a él le impugnan su proceso por el prerevolucionario, revolucionario, y luego con los reyes. Y él le dice algo, puede ser autojustificatorio, no importa, importa, dice, ¿cómo le dice su contraparte británica? Dice, ¿cómo se puede ser alguien tan despreciable? Y él le dice, usted se equivoca siempre, se trató de Francia. Em, Al margen de que, repito, puede ser su manera de haber sido su manera de salir de esa situación, a mí me encantaría que ocurra algo así acá, ¿no? Alguien que tenga la legitimidad ante un tercero de responder, siempre se trató de Argentina. Bueno, hoy está lejos, pero también estaba lejos, uno lo ve lejos, quiero decir, pero también estaba lejos por la configuración política, una irrupción como la que estamos viendo y ocurrió. Así que uno no pierde las esperanzas, sobre todo para no volverse un cínico. Bueno, y ya que traes tus esperanzas y no volverse un cínico, ¿cómo te imaginas el futuro de la democracia? No es tan inmediata la esperanza. Em, ¿De la democracia en general o de la democracia en Argentina? De la democracia en Argentina. Em, yo estoy diseñado para confiar en que el sistema político va a generar su propio cordón sanitario para no perder, eh, para no perder algunas cuestiones que transforman a Argentina en un país todavía, en un país relativamente importante, un país del G20, eh, y, y tengo expectativas en eso. No tengo ninguna manera de aventurar qué puede llegar a ocurrir. Sí creo que es necesario, lo digo en francés, dejarse de boludear con cuestiones, otra vez, de acumulación política, porque está la idea de, que sale mucho en los focus este año, que es peor no podemos estar. Y todos juegan con esa idea. Y para mí eso es un error gravísimo. Claro que podemos estar peor y yo creo que no hay fondo. Es decir, creo que hay muchas naciones que demuestran que no hay fondo, que vos solo caes en caída libre, eh, y sería realmente, no solamente por los recursos naturales de los que habla ahora todo el mundo que tiene la Argentina, sino también por la historia que tiene Argentina, por el ejemplo que ha sido globalmente con su política de derechos humanos, em, que, eh, que, que haya un momento en la historia que digan, no, estaban ante su punto de inflexión y la dirigencia política de ese momento no estuvo a la altura. Bueno, yo creo que estamos frente a un punto de inflexión. No lo digo solamente por el proceso electoral, lo digo por las variables, y porque además yo decía citaba esto de nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Ningún país se realiza. eh, no sé si en un mundo que no se realiza, pero seguro que solo, en abstracción del resto, hoy como está. Y el mundo ya nos dio muchas oportunidades, ¿no? Nosotros somos un país que defoltea su moneda cíclicamente, que desperdicia recursos, que y no sé cuántas más te dan. Entonces, eh, como yo soy en algunas cosas un poco conservador, prefiero perderme, ¿no? Quedarme con la intriga de ver si desperdiciamos posibilidades, si nos darían más, y prefiero aprovecharlas, ¿no? Y quedarme con la intriga de decir, uy, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos desperdiciado más posibilidades? No lo supimos, bueno, por suerte no lo supimos. Em, ¿Querés profundizar en el concepto así de cordón sanitario? Porque se me hace que mucha gente no entiende de qué se trata y es algo que se aplicó en Alemania, en Brasil, digamos,
como para Bueno, que... hay estructuras. También eso, yo lo escribí hace poco, perdón por la autocita, genera nuevos actores con mucho poder también, o puede generar nuevos actores con mucho poder. Em, es decir, empresarios que eh, tienen sus intereses en Argentina, con políticos que quieren a su país, que son la mayoría, junto a fuerzas de la sociedad civil que ven con preocupación el devenir de las cosas. E incluso jueces que, que o por altruismo y bonomía o porque ven una diagonal para posicionarse, hay un momento, como pasó en el 2001, en que dicen hasta acá, hasta acá. Y yo tengo expectativa en eso. Bueno, vamos más a tu mundo de medios y demás. Y hay algo interesante que pasa con tu newsletter, con tu Cenital y con tu programa de radio incluso, y que se valora mucho la pluma, ¿no? La palabra y la editorial y los análisis, como bastante a contramano es una apuesta muy nueva tuya y bastante a contramano, ¿no? De la cosa más de las redes sociales, no sé, de esto, ¿no? De los webcasts, los podcasts, los Twitch. Es como algo mucho más newsletter al viejo estilo, ¿no? ¿Por qué? Y ¿cuántos años tienes Cenital? 3, ¿no? 4 Después de la pandemia, años. 4 años. 4 Es años. un medio muy nuevo. ¿Y por qué apostaste bueno, tiene una particularidad que abajo de tus newsletters o de los de primera mañana o demás, hay siempre algunas perlitas interesantes. Sí. ¿Por qué ese formato? Hoy creo que somos el último mástil civilizatorio, digamos, ¿no? No, pero hablando en serio, en ese momento es así. Nosotros teníamos la... hago una pausa. Es realmente enloquecedor el hecho de que todo lo que se valore sea de impacto e inmediato. Y hay un punto que una vez me lo hizo, yo no sé si él querrá que lo cuente o no, pero el que me destrabó muchas veces esta discusión que yo tenía conmigo mismo fue Martín Piroyansky. Porque una vez, creo que la única vez que lo vi en mi vida, me parece, en una comida con una gente, con amigos, él era lector de Cenital y por supuesto no sabía que yo estaba atrás de Cenital ni nada por el estilo. Y fortuitamente llegamos a eso y en un momento yo le digo, bueno, a nosotros nos tienen que leer, pero vos que vivís de vender tickets, ¿cómo sabés si lo que haces va a funcionar o no va a funcionar? Me dijo, no, yo primero soy público, me tiene que gustar a mí. Y eso a mí me ayudó mucho, me destrabó mucho, porque yo tengo una lógica sobre mí, que es que si me gusta a mí no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estoy un poco contaminado con que veo que lo que funciona en general, a mí la verdad no me contiene. Entonces, bueno, evidentemente estoy fuera de época, fuera... y por suerte lo de Cenital, si bien nosotros no tenemos intenciones de masividad, masiva influencia, funcionó, bajo nuestros propios parámetros funcionó. Y está funcionando y vamos a crecer el año que viene. En su momento arranca con cuál podía ser el método de mayor digamos, impacto frente al lector o a la lectora. Entonces era, bueno, un link, ¿no? Que entres a una web, vos te podías marear o demás. El hecho del newsletter lo que hacía era, primero que vos te tenías que suscribir, es decir, había un ejercicio anterior en el que vos mostrabas voluntad y después te llegaba a tu casilla. Y era 1 o 2. De hecho, uno de los problemas que estamos teniendo ahora en la última encuesta que hicimos es que mucha gente nos dice, mirá, me suscribí a 15, no los llego a leer. Y mi respuesta es, bueno, o suscribite a menos, o no sé, pero digamos, porque aparte es gratis, vos podés suscribirte gratis, con lo cual ni siquiera hay una contraprestación en ese sentido. Yo tengo que decir que esto a mí, quien me convenció, las personas que fueron muy importantes para esto fueron
Valentín Muro y Axel Marazzi, que son dos de las personas con las que estuvo también Juan Elman en el inicio de Cenital, que a mí me hablaban del newsletter y yo les decía, yo no puedo escribir un newsletter. Me decían, sí, podés. Que era como manejar, yo no sé manejar, y me dicen, cualquiera maneja. Y yo, sí, pero no es lo que pasa. La primera causa de... Evidentemente, cualquiera maneja y así están las cosas. Bueno, el newsletter a mí pasaba lo mismo. Yo decía, no, va a salir feo. Me convencieron ellos vieron una beta ahí que yo no había visto. Y el objetivo era ese, aprovechar que el poco contenido que íbamos a tener tuviera digamos, el mayor impacto posible. Teniendo en cuenta además que son productos difíciles de leer, ¿no? No es que lo podés leer así rápidamente. Entonces, en el momento algo que se le había ocurrido a Juan, creo que era lo de periodismo con memes, periodismo serio con memes. Y al principio, creo que fue todo el primer año, para cortar, en lugar de fotos, había memes vinculados al tema. Bueno, eso después se fue readaptando también porque las herramientas no son eternas. Pero bueno, por eso fue. ¿Y por qué decís que el año que viene van a estar mejor? La idea ¿O es crecer? expandirnos, primero porque yo creo que todo eso, cualquier empresa es como andar en bici, ¿no? Es decir, si no creces o no pedaleás, en un momento no te caes, empezás un proceso de declive. Y en ese marco hay una demanda muy grande que es grande, perdón, de nuestra audiencia, ¿no? No de la Argentina en su conjunto, que es que hagamos productos audiovisuales. Entonces estamos en desarrollo de eso. Hay muchos ejemplos a nivel global. Nada de lo que hacemos son ideas originales. Siempre hay estímulos de medios o de productos que consumimos de afuera. Y vamos a hacer fundamentalmente eso, 2 productos audiovisuales y algún trabajo vinculado a temas en podcast. Que la idea que tenemos es empezar a tocar temas que sean más populares al estilo nuestro, ¿no? Entonces, para llegarle a más gente, pero sin perder el rigor que creemos que tenemos o que nos gusta creer que tenemos. Así que bueno, estamos preparando eso. La verdad está todo en proceso, con lo cual mucho más no sé. ¿Y tu programa de radio se llama El fin de la metáfora? Correcto. Si me pudieras decir una metáfora que nos define a los argentinos. Es difícil. Es difícil porque además, sin tiempo para pensarlo, te voy a decir la primera que se me venga a la cabeza, que no va a ser la más justa. Tampoco me doy cuenta que soy un enorme impostor porque el, el nombre del programa es un nombre que me lo pelearon Guido y Facu en su momento, que es el equipo original del fin de la metáfora, porque yo le quería poner, también era un poco premonitorio, tengo que decirlo, el fin del periodismo. Era el título y bueno, y este sistema imperfecto que es la democracia hizo que haya sido 2 contra 1. Y entonces se llamó el fin de la metáfora. No sé si tengo una ahora, no me quiero arriesgar porque sé que me voy a arrepentir. Bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta que se repite a lo largo de todo este ciclo y que se la hemos hecho a todos y a todas las que han participado. ¿Qué vos dirías que te transformó? Una voz que te transformó. Una voz que me transformó. ¿Puedo hacer repreguntar a riesgo de ponerme acartonado? ¿Tiene un límite temporal No, eso? ¿No? no. Ok. No, no es profesional el punto, porque es un lugar común, pero es mi hijo. Indiscutiblemente. Todos los lugares comunes de la paternidad los tengo todos, el 100%. Lo del cambio de prioridades, lo de absolutamente el 100% de los lugares comunes de la paternidad. Ahora, en términos profesionales me cuesta un poco más, porque hay un montón de gente a la que yo le estoy muy agradecido y que quiero mucho, que me ha ayudado y que me sigue ayudando, pero no sé si un quiebre para mí. Bien.
No andamos entonces. Bueno, te elegimos a vos como vocero de la temática de la democracia en Argentina hoy. Si vos tuvieras que elegir a alguien, ¿a quién elegirías para hablar de esto ¿De democracia? hoy en Argentina? Una voz autorizada, alguien que... Muchos y muchas. Tengo un tema, a veces siento que tengo una relación demasiado cercana con la muerte porque la primera persona que se me ocurrió está muerta, que es Enrique Petracchi, el ex juez de la ¿Y Corte. por qué Enrique Petracchi? Porque creo que fue un hombre que con sus fallos atravesó y configuró parte de lo que estamos. No lo hago cargo a él ni de las bondades ni de los defectos de la democracia. Estoy diciendo, se me ocurrió él como. Y aparte desde un poder del Estado poco auscultado y una persona, a mi juicio, a la cual jamás conocí, quiero aclararlo. O sea, es netamente como consumidor esto. Pero estoy un poco negado con esta etapa en la que estamos viviendo, pero ayer veía en el debate lo veía a Gil Lavedra y lo veía a Arlanián. Pensaba en Mazón, en el Chueco, pensaba en el Cotino Cilia, pensaba en Pichetto, pensaba en Corach, en Grosso, pensaba en los Kirchner y en Rosati, que fueron convencionales constituyentes. Yo creo que cualquiera de ellos o cualquiera de ellas podrían ser, porque creo que estamos en un momento de volver a las fuentes. Bien. Bueno, llegamos al momento del ping-pong, así que vamos Acá voy a rápido hacer con macana, esto. seguro. ¿Qué medios consumís? Muchos consumo. Nómbrame 4, 5, 3, lo que quieras. Consumo La Nación, consumo. Me gusta El País. Leo, en general leo, ¿no? Son medios escritos. Leo. Y después consumo más periodistas que medios, ¿no? No sé si puedo nombrarlos, pero consumo el newsletter de Falak en letra P. Consumo, me gustan algunos newsletters nuestros de Cenital. Consumo más periodistas que medios. Bien. ¿Y en qué momento te comenzaste a interesar por la política, ¿no? A hacer periodismo muy chico. político. En la política, muy chico. Mi papá era un militante de izquierda, mi mamá una militante alfonsinista, él exiliado, se conocieron a la vuelta De Brasil, con el ¿no? regreso, claro, con el regreso de mi papá de Brasil, porque mi hermano necesitaba una profesora de castellano y mi mamá era docente de filosofía y letras. Entonces está muy atravesado permanentemente. Yo creo que, de hecho, un poco de saturación. Yo cuento siempre esto y siento que la gente piensa que le deberían haber sacado la tenencia, pero no. Que no me dejaban ver, sobre todo mi papá, Tinelli, porque decían que era un programa hedonista. Entonces yo me acuerdo que la única manera que alguien me use la palabra hedonista en mi vida, y yo recuerdo siempre eso, mucha rigidez en algunas cosas y mucha libertad en otras, pero la política estuvo siempre, siempre presente. Yo lo he dicho alguna vez, yo hice periodista por ver el programa de La Nata, que era religión en casa. Así que sí, siempre estuvo presente eso. Bien. Sabemos que uno de los trabajos que más disfrutás es el newsletter de Cenital, Off the Record. Si ese newsletter hubiera existido en el 83 cuando Alfonsín asumió como presidente, ¿cómo te imaginas que hubiera comenzado? Al fin, supongo. Yo siempre me creí un alfonsinista tardío, y una vez cuando tuve que hablar de él porque siempre narraba esto, ante un grupo de radicales,
no tuvieron la misma visión que tuve yo, de que yo era un alfonsinista tardío. Pero creo que todas las impugnaciones que se le puedan hacer em, quedan de lado por el momento político que le tocó vivir. Porque siempre lo pienso, si nunca sufriste una presión en tu vida, es muy difícil que sepas lo que es estar bajo presión. Y yo, más o menos que estoy a veces, pero conozco gente que está mucho más que yo, y algunos la sobrellevan bien y otros la sobrellevan mal. Pienso, ese momento tenías que creer mucho y estar muy livianito de lo que traías atrás como para enfrentarlo de esa manera. Entonces creo que podría haber sido ese el comienzo. Bueno, mil gracias por haber venido. Llegamos al segmento final de este episodio de Voces que Transforman y te quiero mostrar eso que estás mirando ahí, un objeto que representa esta temática de este episodio, que es la silueta de la Argentina. ¿Cómo crees que está la salud democrática en Argentina hoy? No está bien. Está en terapia intermedia. Y creo que si bien a mí no me gusta utilizar, y lo digo siempre, metáforas médicas para hablar de política, creo que todavía no se le encontró el diagnóstico, con lo cual el futuro puede ser el de permitirse alguna salida ambulatoria e ir mejorando, o el de entrar definitivamente en terapia intensiva. Bueno, gracias de parte de todos los que hacemos Amnistía Internacional Argentina. Y agradecerte haber estado acá. La verdad, yo la pasé bien. No sé cómo la pasaste, Bebán. La pasé muy bien. Y muchas gracias. A quienes están del otro lado, gracias por ver este episodio de Voces que Transforman, edición 40 años de democracia. Pueden seguirnos en las redes de Amnistía Internacional Argentina para ver el resto de los episodios del ciclo.